Muy bien. Entonces, bueno, básicamente, a ver, las conclusiones a las que hemos llegado analizando, digamos, o paseándonos por esos tres equilibrios posibles con variables de control o estratégicas en cantidades, en precios, en juegos no secuenciales o en juegos simultáneos, pero también en juegos secuenciales. La gran lección es que si la competencia es ciega, si la competencia no percibe que existe alguna posibilidad de comunicarse con las otras firmas y de reconocer las interdependencias, es decir, el efecto que tiene o la externalidad que supone la acción de una sobre cantidades, precios y finalmente sobre beneficios de la otra, esa ausencia de reconocimiento de la externalidad hace que el beneficio que conjuntamente podrían alcanzar todas las empresas sea inferior o no sea el máximo posible, no sea por tanto un óptimo de Pareto, sino que sea un subóptimo paretiano. Y adelantarles de una vez, donde efectivamente ese reconocimiento sin duda alguna haría que las firmas contribuyeran entre sí para alcanzar una solución de menos producción, de reducir o de eliminar los excesos de producción, lo cual refraseado es no otra cosa que acercarse a la solución de monopolio. Sin embargo, digamos, no todo está perdido. Como diría Fito Páez, yo vengo a ofrecer mi corazón. Esas interrelaciones, especialmente en industrias que son maduras, que han consolidado el número de incumbentes que tienen, hace que la frecuencia, la repetición de ese juego hará que cada vez más sea más patético, más visible y por tanto más próximo a una solución donde se reconozcan efectivamente esos efectos, esos impactos negativos o positivos que puede tener sobre los beneficios determinadas acciones unilaterales en precios, cantidades o en alguna otra variable que importe a la hora de determinar los beneficios. De manera tal que es altamente probable, en la medida que el juego continúe, que también se haga evidente la necesidad de comunicarse, la necesidad de entrar en algún tipo de negociación, en algún tipo de pacto que incorpore ese efecto justamente de la externalidad. Déjenme medir el tiempo. Por supuesto, los acuerdos que puedan ser alcanzados no son acuerdos que estén de ninguna manera exentos de costos. Normalmente negociar tiene costos. Ojo, negociaciones, incluso negociaciones relativamente simples, como por ejemplo un consumidor demandando algún bien que no tenga, que no esté fuertemente estandarizado y donde el número de observaciones de consumo previo de ese bien no sea muy alto. No es lo mismo comerse una hamburguesa, ustedes saben de dónde, eh, como peor trash food que existe versus comprar un apartamento. No solamente el monto de la transacción varía radicalísimamente, sino que a su vez las características, lo idiosincrásico el apartamento o la propiedad inmobiliaria versus lo estandarizado de la hamburguesa, hará que tan solo el informarse de esas condiciones lleve un tiempo considerable. Entonces, es mucho más un acuerdo entre empresas que se han partido la cara en múltiples ocasiones en el pasado. Entrar en un proceso de negociación tiene un conjunto de llamados costos transaccionales, que son costos de información, costos de negociación del acuerdo, costos de reforzar el acuerdo o hacer el enforcement del acuerdo alcanzado,
de manera tal que un acuerdo cartelizado, un acuerdo algo más perfeccionado sobre precios o cantidad, significa, entre otras cosas, inicialmente distribuir el sacrificio de los recortes de producción y o de precios. Por el otro lado, digamos, negociar las reglas que van a gobernar la distribución de los beneficios, de ese incremento global de los beneficios entre las partes que han conducido a su logro. Eh, Ponerse de acuerdo también en cuáles son los mecanismos que van y las métricas, los indicadores que van a perseguirse, a seguirse para chequear, para validar el cumplimiento de los acuerdos y finalmente, y para nada un menor aspecto, el de acordar también las sanciones, las penalizaciones que conductas de desviación del acuerdo, de cheating, de trampas en el cumplimiento del acuerdo van a ser utilizadas y aplicadas. De manera que son complejos. Negociar acuerdos son complejos y por supuesto en la promesa de ese juego el mismo debería claramente ofrecer o generar la esperanza de que las ganancias de ese acuerdo, de la colusión, como mínimo deberían replicar o ser equivalentes a las de la solución de no cooperar o de rivalidad. Y por el otro lado, incluso una vez superados esos obstáculos, digamos, de garantizar que efectivamente las ganancias son mayores, de perfeccionar el contrato implícito o explícito que avale el acuerdo, justamente ese acuerdo colusivo no es un equilibrio Nash y por tanto no es un equilibrio sobre las funciones de reacción de las firmas, ya lo vamos a ver, o al menos de una de ellas. Y simplemente por no serlo, por no ser un equilibrio Nash, siempre surgen y resurgen incentivos para alejarse del acuerdo, para romper el acuerdo, salvo que los mecanismos, digamos, las amenazas de penalización, de sanción, sean lo suficientemente potentes, sean un gran argumento a favor de mantenerse dentro de los cauces, dentro del marco del acuerdo. Vamos a trabajar con el caso más sencillo, digamos que es un acuerdo que deriva de firmas que más o menos comparten la misma estructura de costos. Esto es importante porque precisamente costos diferenciales y por tanto precios, productividades, etcétera, posiciones competitivas que difieran entre, entre las empresas que conforman ese mercado, eleva considerablemente el grado de la problemática de alcanzar el acuerdo. De manera que vamos a trabajar inicialmente con estructura de costos idénticas entre firmas. Y bueno, reiterar que efectivamente cuando yo optimizo como firma individualmente, bien con variable precio, bien con variable cantidad, normalmente esa ausencia de coordinación en las decisiones individuales genera lo que llama Harding un common tragedy, la tragedia de los comunes, la tragedia justamente de la no coordinación, y que se expresa en forma de un exceso de oferta, es decir, se lleva al mercado más allá de las cantidades que serían localmente óptimas, digo localmente porque sería para las firmas, no necesariamente para los consumidores o para la autoridad pública, o bien, efectivamente, si la variable es precio, se generan precios demasiado bajos, demasiado cercanos al costo marginal, demasiado cercanos al de la competencia perfecta.
En todos los casos, entonces, la acción de una recae de forma negativa sobre los beneficios de las restantes. Y la única forma de evitar, de reducir o eliminar esa externalidad es internándola, es decir, haciéndola consciente, considerándola a la hora de tomar la decisión cada una de las empresas. Y ello puede, digamos, alcanzarse y vamos a pasar por una parrilla, por un gradiente de distintas formas o diseños para alcanzar esa reducción de cantidad o el incremento de precios hacia el precio de monopolio o la reducción de la cantidad hacia la cantidad de monopolio a través, digamos, de cuatro mecanismos o de cuatro diseños que son, digamos, de menor grado de perfección o de sofisticación a un mayor nivel de esta. La primera es simplemente yo veo la conducta de mis peers y imito. Por ejemplo, imito precios. Si hay una empresa que se ha constituido en líder, es una empresa representativa, es una empresa marcadora de las tendencias del mercado, pues simplemente yo viendo su conducta la reproduzco lo más rápido que pueda y evito, digamos, alejarme para bien o para mal de la fijación de ese precio o de autolimitarme a las cantidades que han sido en el pasado. Si yo he tenido, por ejemplo, una cuota de producción, estamos hablando ya de OPEP, pero que va a ser siempre un ejemplo paradigmático de lo que es un acuerdo colusivo. Y repito, si yo he tenido una cuota de producción asignada históricamente de 1 millón de barriles, pues trato de mantenerme y de autolimitar por mucha inversión que haga y por mucha capacidad adicional que yo pueda tener en la producción de ese millón de barriles diarios. ¿Okay? Me restringo, me reprimo a entrar en nuevos segmentos, en nuevos mercados, en nuevas adyacencias, ¿okay? Y me mantengo, digamos, dentro de mis mercados tradicionales. Son todas estas formas muy unilaterales, muy voluntarias de acercarse, digamos, a una paz, y no exactamente la paz romana, donde era la paz de las legiones, sino que son, digamos, acuerdos tácitos o lo que se llama en esta literatura meeting the minds, digamos, comunidad de pensamientos, reunión de pensamientos en los que se coincide, si no de manera milagrosa, por lo menos bastante voluntaria. Una forma algo perfeccionada, una forma mayor de alcanzar un acuerdo colusivo son los llamados, una solución intermedia, son los llamados pactos de caballeros. Pacto de caballeros normalmente es un acuerdo no escrito, son comunicaciones más o menos blandas, ocasionales y muy discretas, en los cuales comienzas efectivamente, sí, a negociar soluciones. Es decir, hay comunicación y no mental, hay comunicación real, de manera que lo que llaman los reguladores también en esta literatura podemos identificar the smoking gun, ¿okay? El humito del arma disparada, alguna evidencia, alguna prueba de que efectivamente ha habido comunicación. Hay un caso famosísimo entre Transworld Airlines y Pan American, donde se interceptó una comunicación telefónica entre los CEO de ambas empresas pautando precios y eso, pues por supuesto, bueno, generó un escandalazo, sanciones, multas, destitución de los CEO, bueno, este, pero efectivamente había esa prueba de que había contacto. Una tercera forma es una forma con un grado más, más allá, con un grado de perfeccionamiento superior, que son acuerdos formales, explícitos,
bajo la forma de carta, de acuerdo, de cámara, de instancia en la que se negocia. Los viejos cárteles del carbón y del acero, los ferrocarriles y más reciente y contemporáneamente, pues por supuesto, OPEP, como la forma, digamos, más avanzada de negociar, seguir, monitorear, eh, digamos, hacer todo el despliegue de mecanismos y de fuerzas para mantener cierta disciplina en el mercado a un número pequeño, relativamente pequeño, de productores. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para ver como un cuarto grado o un cuarto nivel, el nivel superiorísimo de colusión, de coordinación, que sería la llamada integración. Integración horizontal, pero también de algún modo puede extenderse a la integración vertical. Simplemente la diferencia ahí es que la integración vertical es una integración en la cadena de suministros, por tanto, ciertos proveedores de materias primas, de servicios, de mantenimiento, etcétera, hasta comercialización, pueden sumarse coordinadamente bajo una sola propiedad accionaria o bajo, digamos, una cierta gerencia coordinada en esas decisiones. Y la horizontal, que es digamos, la más, la que seguramente uno tiene en mente, es, qué sé yo, que lo que sea BNC adquiere BOD. ¿Okay? Es entre peers en el mismo negocio, y uno, digamos, compra o se fusionan y por tanto suman, digamos, activos, pasivos, patrimonio, etcétera, que es una forma, digamos, entre pares, y la otra, pues simplemente adquieres, compras a esa institución. Obviamente, en ese caso, entonces, se supone, una sola coordinación, hay una sola cabeza dirigiendo y hay una asunción, digamos, de todos los efectos positivos y negativos, como si tuviera simplemente dos plantas de producción, una sola fin. ¿Okay? Por supuesto, hay mecanismos todavía más de mayor perfección. Por ejemplo, la discriminación de precios generaría unos épsilon en términos de beneficios, pero digamos, si prescindimos de ella, pues obviamente el mejor resultado de este tipo de acuerdo colusivo es obtener los máximos beneficios posibles que se pueden obtener, que son precisamente los beneficios de monopolio. Recordemos, digamos, en esa desigualdad que priva entre, digamos, beneficios de competencia perfecta menos beneficios de competencia imperfecta, de oligopolio versus beneficios de monopolio, donde el signo es de menor a mayor. De manera que al final, en el acuerdo mejor estructurado, se conseguiría con un caso donde la conducta y las decisiones del productor serían similares, serían las mismas que aquellos, digamos que aquel productor monopólico o monopolista multiplanta, donde selecciona por planta, selecciona por lugar de producción, donde se asigna la producción total en geografías, en plantas, en en distintos factorías de producción. Voy a hacer un corte aquí